Antes has dicho que la inflación es tu mayor enemigo, pero yo vuelvo a que tu mayor enemigo es el desconocimiento. En realidad, el primero es el desconocimiento, el segundo es el miedo y luego el tercero es la inflación. Si pierdes el trabajo mañana, te da igual, porque tienes unos ingresos pasivos que te van a cubrir los gastos, ¿no? Que es la independencia financiera, cuando tus activos y tus ingresos pasivos cubren tus gastos esenciales. Pues cuando tienes fuck you money, pero fuck you money no es que tienes millones en el banco y puedes decir, va a tomar por culo todo esto, no. Ese dinero que empiezas a invertir es un dinero que no necesitas para sobrevivir en el día a día. Dinero que inviertes es dinero que no necesitas en ese momento. Es dinero que necesitas a futuro. Es dinero largoplacista. Para ti, ¿qué es ser libre y qué es la soberanía? ¿Y cómo lo consigues financieramente? Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Muy buenas y bienvenidos a un día más a un episodio del podcast de Revenue Squared. Aquí estamos Jorge, Iván y yo. Y nada, hoy vamos a hablar sobre educación financiera. Una cosa muy importante antes de empezar, sobre finanzas personales. Nada de lo que vamos a comentar aquí es una recomendación, nada es algo que tengáis que llegar a rajatabla, sino lo que hacemos nosotros en nuestro día a día y lo que pensamos que nos funciona a nosotros. Pero no es una recomendación. De hecho, para empezar con el tema de finanzas personales, voy a hacer rabiar a muchos de Twitter. Me he comprado un café, en vez de hacérmelo en casa por 20 céntimos, me he comprado por 3 euros. Que es una grandísima decisión de presupuesto. Pero bueno, Jorge, te dejo empezar a ti. No, sí, o sea, importante decir que aquí en temas de finanzas personales, nosotros nos hemos dado de hostias todas, ¿no? Desde nuestro primer salario hasta el último hemos cometido 80.000 errores, pero de esos errores hemos destilado, 2 o 3 cosas que nos han funcionado a nosotros. Entonces ese es un poco lo que queríamos ver, compartir nuestra filosofía, que muchas veces me lo preguntan. Oye, estoy empezando a ganar dinero en ventas, o he montado una startup y estoy empezando a ingresar algo. ¿Qué hacéis? ¿Que lo invierto en X o cómo lo hacemos? En este tema me gustaría empezar a hablar sobre los niveles diferentes de un poco de educación financiera que he visto en la gente. Entonces, el primer nivel para mí es el de estabilidad financiera. Es decir, tienes un salario lo primero que tienes que hacer es... muchas veces veo gente que no tiene muy claro qué hacer, en qué gastárselo, o no tiene muy claro lo que le entra y lo que le sale, ¿no? La segunda fase es la de seguridad financiera, ¿no? Y en este nivel las personas normalmente han acumulado un fondo de emergencia, normalmente entre 6 y 12 meses, que ahora hablamos de eso, y tienen un control de sus finanzas más o menos, incluyendo algo para el ahorro y contribuyendo para una pensión o algo que les dé un poco de interés. El tercero, y es un poco ya a lo que, inicialmente cuando empecé mi carrera, a lo que aspiraba yo, que es la independencia financiera, que es cuando tus activos y tus ingresos pasivos cubren tus gastos esenciales, ¿no? Y por decirlo de algún término un poco más burdo, es el de cuando tienes fuck you money, pero fuck you money no es que tienes millones en el banco y puedes decir, va a tomar por culo todo esto, no, es que si pierdes el trabajo mañana, te da igual, porque tienes unos ingresos pasivos que te van a cubrir los gastos, ¿no? El cuarto nivel es la abundancia financiera, que es que ya tienes suficiente dinero para cubrir todos tus gastos y empiezas a disfrutar de lujos que normalmente antes te preocupaban. Sí. Y el último es un poco el legado financiero, ¿no? Como ya tienes un nivel fiscal que se enfoca en la creación de un legado, ya estás pensando en tus hijos, estás pensando en qué puedes dejar más allá de la sociedad. Entonces yo creo que vamos a empezar los tres a hablar sobre estabilidad financiera y seguridad financiera, ¿no? Yo todavía no estoy ni en el tercero, o sea que no te preocupes, que si no puedo hablar. No, pero hay diferentes, o sea, vas cambiando de nivel a lo largo de la vida, ¿eh? Y hay momentos que hay que priorizar uno u otro. Entonces, para mí el primero, el de estabilidad financiera, es sobre todo entender
lo que te entra y lo que te sale, ¿no? Normalmente hablan de presupuestar, o sea, los gastos que tienes y entender bien dónde va cada cosa. Yo aquí siempre en el primer nivel siempre pongo 3 objetivos. Primero, crear un presupuesto que se ajuste más o menos al estilo de vida que te puedes permitir. Aquí una regla que he seguido siempre es la de 50-30-20, que es el 50% de tus ingresos van para gastos fijos, o sea, alquiler, comida, luz, agua. El 30% lo ahorras y el 20% es para gastos de ocio, ¿no? Ocasionales. Sí, o sea, para que no seas como dice nuestro amigo Quincho, para que no seas un tieso, ¿no? Y te puedas comprar un café. Claro, pero para que no estemos trabajando para nada. Entonces, ese 20% es toda la parte de diversión. Lo que veo que a veces ese 20% la gente se descuida y en vez de ser un 20% empieza a entrar a un 40%, a un 50% o 60%, ¿no? Y ahí es donde la gente de repente se mete en deuda. He visto préstamos para irse de vacaciones, he visto cosas aberrantes, ¿no? Yo creo que el problema es que la gente lo ve mucho en blancos y en negros, ¿no? O haces un presupuesto a lo bestia y no te puedes ni comprar un café si te apetece un día por la mañana, o todo lo contrario, lo que dices tú, ¿no? Te pasas de gastos y hasta tienes que pedir préstamos para... Cuando la vida está hecha en grises, yo creo que el gris que dices tú, ¿no? Pues ese 30-20-50, o puede ser igual para alguien 60-20-20 o lo que sea, pero tener claro esas divisiones. Hay un paso previo, ¿no? También, o sea que hay un porcentaje de la población mundial altísimo que no puede plantearse ese 20%, o mucho menos 30 o 40, ¿no? Y creo que el paso previo es educación y tomar las riendas de tu propia educación financiera. Lo hablamos en el podcast anterior, un Quincho, pero son cosas básicas que no te enseñan en el cole, como puede ser entender una nómina. O sea, cada línea de tu nómina, ¿qué significa? ¿A dónde va ese dinero, ¿no? Segundo, ¿qué es la inflación? Tercero, ¿qué son las tasas de interés? Cosas que a nosotros nos parecen obvias, pero que para una persona que vive con el agua al cuello, que no tiene tiempo, que ha estado siempre en la rueda, pues que no son obvias, ¿no? Y que le pueden dar mucha pereza hablar aquí del Banco Central y... No, o sea, hay un mínimo imprescindible de estudio del dinero, ¿no? Que da pereza a veces, o no te puede interesar, porque generalmente la industria del dinero está diseñada para hacerte sentir que déjalo en manos de profesionales, que luego hablaremos de esto, ¿no? Pero que hay un mínimo de democratización de conocimiento financiero que es fundamental para la inmensa mayoría de la población, con términos relativamente básicos que de repente entiendes y te cambia totalmente tu forma de pensar. Sí, o sea, aparte de esa educación financiera, yo creo que entra la parte de... O sea, para mí el salto del primer nivel al segundo son 3 cosas principales, ¿no? Presupuestar, tener el conocimiento para no meterte en deudas de interés alto, ¿no? Porque hay deuda buena como la hipoteca, hay deuda bastante mala de intereses altísimos en cosas que no deberían ser. Y tercero, porque muchas veces me dicen, bueno, sí, presupuesto, pero de repente se me pincha la rueda del coche y ya de repente tengo que gastar. Pues tener un fondo de emergencia de 6 meses. Tienes tu fondo de emergencia de 6 meses y para mí ya tienes una cierta estabilidad financiera, ¿no? Que es el primer nivel. Y luego ya saltas al segundo nivel de seguridad financiera. El problema ahí es que creo que hay muchas veces que la gente... O sea, yo estoy pensando en los zapatos de la inmensa mayoría de las personas humanas que caminan la Tierra hoy, ¿no? Que sí. Si tú no entiendes cómo funciona la deuda, lo que vas a ver es, necesito un coche para llevar a mis niños al cole y me están diciendo que por 300 euros al mes me pago este Ford Fiesta y no hay ningún problema, ya lo voy pagando, ¿no? Y tú no eres consciente de lo que estás pagando porque tienes un precio
que después pagarás otro. Madre mía, el zoom de esto, madre mía. La cámara. Y bueno, pues me voy a alejar. Y bueno, hasta ahí mi speech, sigue Jorge, hasta que arregle esto. Sí, pero bueno, por cierto, Jorge, los que no sepan qué es un fondo de emergencia, y corrígeme si me equivoco, ¿no? La idea cuando dices un fondo de emergencia a 6 meses es, oye, todos los gastos básicos para vivir que tienes al mes, multiplicado por 6 o multiplicado por 9, por 12, por los meses que te haga falta, ¿no? Pero básicamente es, oye, si yo ahora mismo me quedo con 0 ingresos, tengo que tener una cuenta bancaria donde tengo el dinero que necesito para sobrevivir X cantidad de meses. Por eso es clave el presupuesto que decías. Sin el presupuesto no sabes lo que necesitas para vivir y sin eso es imposible tener un fondo de emergencia. Mañana te despiden o estás en el trabajo y hay una situación que dices, es que esto no es sostenible para mí. Éticamente no puedo seguir en este lugar. Tienes la confianza de decir, me voy y tengo 6 meses cubiertos para encontrar otro trabajo, ¿no? La cantidad de gente que está en su trabajo, que no aguanta a la gente, que no ve ninguna proyección y que dice, mira, es que este sitio no es para mí, pero siguen ese trabajo porque no tienen ese fondo de emergencia. Yo me he visto en esa situación, de decir, joder, estoy en un sitio que veo que no tiene ninguna proyección y no he ahorrado. Y tengo que apechugar y empezar a ahorrar, ¿no? Pero la paz mental... O sea, para mí mi filosofía del dinero siempre ha sido que el dinero me dé la paz mental para ciertas cosas, ¿no? Sí. Me da la paz mental de, pues eso, puedo elegir mi destino laboral. Me da la paz mental de puedo vivir en los sitios que me apetece vivir, ¿no? Y ajustándose al nivel de vida que me puedo permitir. Y la paz mental de que si hay cualquier emergencia, o sea, se me rompe el coche, hay una fuga... Descubrirlo. Sí. Yo creo que también al haber vivido en Estados Unidos siempre tenía la mentalidad de... Es que si me pasa algo físicamente, algo de tengo que poder salud, pagármelo. Tengo que poder pagármelo, porque el reto que tienen los americanos es te caes por las escaleras y te rompes una pierna y dices, voy a abrir el app del banco a ver si me puedo permitir ir a los Si no, me tengo que arreglar yo con un par de varillas de metal y un poco de cinta aislante. Sí, no lo bromeamos, pero es una realidad en Estados Unidos que hay muchísima gente que se hace arreglos en casa por no querer ir al hospital y que les crujan, ¿no? Sí. No, y no es fácil, ¿no? O sea, ese fondo de emergencia allí tiene que ser aún más grande de lo que nosotros tendríamos que pensar, ¿no? Porque o sea, yo llevándolo un poco a lo que decías antes, ¿no? De presupuestar, Jorge, una de las cosas, al menos que hago yo en mi presupuesto, es, aparte de tener más o menos un presupuesto, que es crucial desde un primer momento, no, pues oye, X va al alquiler, X a luz, agua y gas, X va a la compra mensual. Es hacer un repaso todos los meses de cómo ha ido ese mes. Porque tampoco es que vaya a la compra con el Excel en la mano diciendo no puedo comprar esta semana salmón porque no me llega el presupuesto. Que ojo, casi no compro salmón porque está muy caro. Pero no voy con el Excel, sino que a posteriori, cuando el mes acaba, llego y digo, a ver, nos hemos pasado, dónde nos hemos pasado, cómo nos hemos pasado. Entonces puede ser que, por ejemplo, los meses de invierno veas un mayor gasto en gas o los meses de verano en luz por el aire acondicionado. Pero saber dónde vienen y oye, tener esa claridad mental de que mensualmente, cuando haces la media al año, pues tu presupuesto más o menos cuadra cuántos gastos. Y si no tienes claro hacia dónde se va o por qué te estás pasando, ahí es donde veo un poco ya el problema de algún sitio me estoy comiendo los gastos que no deberían ser. Y eso siempre importante, nunca toco el fondo de emergencia, salvo que haya de verdad, o sea, una emergencia es una emergencia con mayúsculas. No es... vaya, se me ha caído un vaso, o yo qué sé, cualquier... No, es una emergencia de no puedo funcionar sin esto, no puedo vivir sin esto. Y si lo usas por X razón, oye, tienes que rellenarlo al mes siguiente. Justo. Y el fondo de emergencia no significa que sea dinero tampoco estanco, ¿no? O sea, de hecho hay muchas cuentas que dan un interés de un 4 o 5% y en TransferWise, por ejemplo, o en Revolut, ¿cómo se llama? Caixa Revolut. También te da, o sea, es que todo depende. Si tienes una cuenta de ahorros... Sí. Eso sí,
como dice Iván, tu enemigo aquí es la inflación. Entonces, por eso el primer paso de ahorro es ahorra 6 a 12 meses de un fondo de emergencia, y luego ya pasas al segundo nivel, que es la seguridad financiera, ¿no? Que es, ya empiezas a ahorrar en cosas que te van a crear un ingreso pasivo. Y aquí, Iván, tú muchas veces hablas de Vanguard y de John Bogle, ¿no? Que es alguien al que has mirado en profundidad. Sí, o sea, antes has dicho que la inflación es tu mayor enemigo, pero yo vuelvo a que tu mayor enemigo es el desconocimiento, el no saber qué, o sea, en realidad el primero es el desconocimiento, el segundo es el miedo y luego el tercero es la inflación. Porque el desconocimiento es no saber que hay cuentas remuneradas con una tasa de interés porque no sabes qué es eso. El segundo es me da miedo meterlo en un banco que desconozco o sacarlo de mi banco de abajo de la esquina de todos los días, que te ofrecerá unas condiciones generalmente peores o no, ¿eh? Pero... Y el tercero luego es la inflación, que se te lo come. Entonces, antes que hablar de Jack Bogle, que fue el creador de Vanguard, que es una empresa que gestiona 9 trillions americanos hoy en día, murió ya 9 billones europeos. Siempre me lío con el billón americano. A mí me pasa lo mismo. Y antes que eso, atacando el primer punto, ¿no? El del conocimiento, el de estar informado, también es verdad que para poder cargarte el desconocimiento es una tarea bastante complicada, porque hay más trampas que el coyote, precisamente porque el tema se las trae y tienes, digamos, gente que empuja información de dudosa calidad sobre las masas, que caen rendidos en productos financieros, en estrategias financieras que hazte rico rápido, ¿no? Desconfía de cualquier, yo diría, no es una recomendación financiera, pero desconfía de cualquier curso, vídeo, magnate que te diga que te puedes forrar rápido invirtiendo, ¿vale? De primeras, ¿no? Siempre desconfía. El que se forra es él vendiéndote los cursos. Efectivamente. Entonces, lo primero es intentar diversificar tu punto de vista para atacar tu primer problema, que es la desinformación, la falta de información y conocimiento. Y ahí tienes varios libros. Yo recomiendo leer no como tu primer libro, pero sí coge 10. Y si no tienes tiempo para leer porque tienes una vida muy complicada, pásate por Google y dile que te haga un resumen, o mírate un vídeo en YouTube que te lo resuma, que hay muchísimos, pero cógete 10 buenos libros de formación financiera básica, de todos los espectros políticos, socioeconómicos, para tener una visión crítica personal, no que te haya impuesto alguien. Y yo te recomiendo uno, pero antes de eso te recomiendo que cojas 10 y que los elijas tú y de distintas personas. Y que una vez los tengas los resumas en una página y ya tengas pues 4 conceptos básicos en tu cabeza, ¿no? Yo recomiendo que se llama Simple Path to Wealth, de J.L. Collins, porque es un libro que es muy fácil de entender, que tiene un punto de vista fuerte, que se puede equivocar y que tú tienes que pensar de forma crítica y autónoma, como en todo lo que toca las finanzas, sobre cómo te entra, ¿vale? Pero este libro, yo creo que aquí Jorge tiene otro, que es el Psychology of Money, que también es otro bueno, que luego hablamos de él. Pero yo os dejo aquí con un resumen ejecutivo de por qué esto es un librazo y por qué está muy atado a tu pregunta, Jorge, a Jack Bogle, ¿no? Que es el fundador de Vanguard. Que Vanguard no es más que una entidad financiera que gestiona mucho dinero con productos financieros. Se hizo famoso por los índices, ¿no? Un producto de comprar un índice. Y luego, si queréis, profundizamos en qué es eso, ¿no? Pero este libro, que es un admirador de Jack Bogle, te deja con estas pautas, ¿no? Para empezar, una persona que no sabe de nada, independientemente de dónde está en la escala de su vida y posición socioeconómica, ¿vale? 1. Aprende sobre dinero. Aprende lo que os he dicho, y de distintas fuentes, y forma tu propia opinión crítica. 2. El objetivo no es el BMW Serie 3, es libertad. Es que no... ir comprando tu libertad, ¿vale? No tener que depender de la falsa expectativa de que no tienes riesgo si trabajas para otra persona, porque vivimos en un mundo donde tú crees que tienes seguridad
cuando tienes un jefe y la realidad es que es como si tuvieses una acción de una empresa, en la que en cualquier momento, pues sí, igual es una empresa que está muy bien 20 años, pero tienes mucho más riesgo del que crees que tienes, ¿no? El tercero es controla tu o sea, tu forma de vivir, ¿no? Lo que estamos hablando antes, Luisen y Jorge. Mídelo, o sea, coge una hoja de Excel, bueno, una hoja de papel y miras los últimos 3 meses, esto es lo que ha entrado y esto es lo que ha salido. Esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no? 4 es utiliza el poder de la simplicidad, ¿vale? O sea, y la simplicidad en una fórmula que es gasta menos de lo que consumes, invierte el surplus, el extra, y evita la deuda. Para eso tienes que entender lo que es la deuda. Y hay ciertos tipos de deuda que se consideran deuda mala y deuda buena, y esto es un debate en sí que no voy a entrar, ¿vale? Después, muy importante, la gente con la que te rodeas, tu pareja, tu esposo o esposa, intentar analizar cuál es su nivel de responsabilidad fiscal, porque te puede tumbar todo tu trabajo, ¿no? Malas decisiones en ese aspecto. Evitar, esto es lo que dice el libro, evitar a los asesores financieros, que a menudo no están alineados con tus intereses, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay ciertos fondos financieros de bancos o de otros productos donde no siempre tienen los mismos intereses que tú. Hay fondos buenos, hay fondos malos, esto es como todo, pero por lo general, si eres una persona que no tiene educación financiera, que no ha invertido nunca, desconfiar un poco de esta figura porque todavía tienes que llegar a la fase 2 que nombraba antes Jorge. Después, evitar el stock picking, el elegir acciones. La mayoría de estos fondos de inversión en stocks no ganan a lo que se llama el índice, al Standard & Poor's 500, las empresas de Estados Unidos que mejor performean, las que están en bolsa, ¿no? Por lo general, un fondo indexado, por ejemplo, el VT-SAX de Vanguard, no es una recomendación, pero es el Vanguard Total Market Index Fund, por lo general ha ganado al 82% de los fondos, de los mutual funds que son gestionados de forma manual activa, ¿no? Entonces, esta es una de las recomendaciones del libro, que si vas a entrar, plantéate estudiar qué son invertir en fondos indexados, en indexarte a una cartera muy diversificada, de comprar muchas acciones o todas las acciones de un mercado que te protege de cierta forma, ¿vale? Ahora entramos en eso. Tiempo en el mercado es mejor que timear el mercado, Mi frase favorita. No sé cómo se traduce. Timing the market beats timing the market. Sí, básicamente, sí. Cuanto más tiempo pases en el mercado, sí o sí le vas a ganar a intentar acertar en tiempo. O sea, en otras palabras, es que ahora baja, y ahora sube, y ahora me meto, y ahora salgo, siempre va a ser peor que simplemente comprar en un momento y esperar. Básicamente, esto es del interés continuo, que luego hablamos, que es cuanto más tiempo estés metido, mejor. Y ya está, lo metes, te olvidas, la compras. Si confías en una acción específica o si estás en un índice, a largo plazo y punto. Y el largo plazo siempre gana a intentar acertar el momento, tal. Sigue. Es que mi frase favorita. Porque el interés compuesto, digamos, ataca la psicología humana en los peores momentos, ¿no? Y en los mejores. Entonces, luego podemos hablar de eso, pero por eso uno de los puntos más importantes que traduce en este libro el autor es: si tomas la decisión de invertir en mercado con un índice, esto es lo que habla el libro, lo pones y te olvidas y aprovechas la fuerza del interés compuesto a largo plazo. ¿Qué pasa? Que eso tiene sus trampas, porque la gente, la inmensa mayoría de las personas, tiene problemas financieros a lo largo de su vida por etapas. Entonces, no sacarlo en el momento donde, siguiente punto, ignora los medios de comunicación, sobre todo los que hablan de finanzas, porque su trabajo, o sea, sus incentivos es ganar dinero a raíz de promocionar los altos y los bajos, y lo que va a hacer es generar una capa de volatilidad que a ti psicológicamente te va a hacer temblar el pulso, ¿no? Esto se traduce también a, si tú coges los números de los índices de los últimos 40 años del Standard & Poor's, si quitas la volatilidad, ¿no? Si miras simplemente, si llegas a haber invertido en 1973 y haberte quedado hasta hoy, pues tienes un retorno bastante espectacular, ¿no? Sobre todo si has aprovechado el interés compuesto. Pero bueno,
¿Y qué más decir? Bueno, eso que el libro en sí, el último punto es esto que os decía de ellos recomiendan que si vas a tomar una posición en esto, con esta estrategia de a largo plazo, pues te habla de distintos instrumentos financieros y de cómo balancear tu cartera, ¿no? De si stocks y bonds, con qué porcentajes y demás, pero lo que recomienda de forma simplificada es un producto que tiene unos costes de gestión bajísimos, porque así se diferenció Vanguard, ¿vale? Con una comisión de gestión muy, muy bajita, diversificado en muchísimas acciones, comprando el índice, que te protege de ti mismo, porque pues habrá volatilidad, porque son acciones, entonces tienes el mismo impacto sobre la economía global de bajones y subidones, pero también cuando compras un índice se autolimpia, entre comillas, porque hay compañías que mueren todos los años y hay compañías que suben al índice todos los años, ¿no? Y de alguna forma yo lo traduzco a una apuesta por la productividad humana, ¿no? Y es una protección frente a la inflación, ¿vale? Esto es lo que habla el libro, ninguna recomendación mía, pero sí que me parece un buen punto donde empezar para formar tu propio criterio financiero. Iván, una pregunta, ¿qué es que lo has mencionado? ¿Qué es el lifestyle creep? Esto es cuando los humanos tenemos una tendencia a olvidarnos, o sea, a conseguir un hito y ya quedarnos en ese hito y querer más, ¿no? Entonces, sí, en el momento en el que tú empiezas a ganar 100 euros más, dices, perfecto, pues ahora me puedo permitir en vez de un Ford Fiesta, me voy a comprar un Volvo, ¿no? Entonces, subes tu nivel de consumo a la vez, ¿no? Y es totalmente entendible, o sea, la gente gana dinero para vivir mejor, ¿no? Lo que sí que es importante considerar es que o sea, lo que te abre la mente este tipo de libro es saber que lo que estás comprando, si puedes aguantar, en vez de estar con un Volvo, todo lo que no te gastes en ese Volvo, lo puedes utilizar para comprar tu libertad a medio largo plazo. Cada euro que pones en algo que se aproveche del interés compuesto, comprando acciones que trabajan por ti, porque es que cuando tú inviertes, que esto es otra parte de la formación financiera, cuando inviertes en acciones, que sí que tienen riesgo y se pueden ir, pueden caer, ¿no? Pero si compras índice, estás medianamente protegido, estás comprando compañías que están trabajando por ti mientras tú duermes, ¿no? O sea, te conviertes en accionista de una forma, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande entre que el mundo está constantemente intentando venderte cosas y tú estás constantemente luchando por comprar tu tiempo, ¿no? Pasa lo mismo con la comida. Tú te vas a una gasolinera o sea, la ingeniería del capitalismo hace que todo esté diseñado para que tú quieras comerte esa barra de chocolate, los carbohidratos. O sea, hay equipos de personas dedicados a todo lo más apetecible está siempre de camino a la caja, siempre. Y tú pones la radio, abres la tele o pones YouTube y todo el mundo está diseñado para que cada euro que tú te entre pues se salga para otro lado, ¿no? Entonces es una lucha constante por no adaptar lo que tú dices, ¿no? El lifestyle a lo que te ingresan. Pero sí que si lees y te informas, intentas crear tu propia perspectiva, te das cuenta de que ok, pero es que si tu prioridad es tener mayor autonomía y libertad, porque al final el dinero, esto es personal a cada uno, ¿no? Pero a mí, o sea, creo que lo que te da es tiempo y libertad, más que cualquier otra cosa. Aquí yo creo que hay una cosa súper importante que dices, Iván, que combina con lo que has dicho antes. Al igual que la pareja, todo tu entorno afecta a cómo funcionas con el dinero. Entonces también hay que tener muchas veces esa capacidad de, digamos, no ese ego, ¿no? Pero esa capacidad de distinción o de decir, oye, mira, sois mis amigos, sois mi entorno, si vosotros queréis compraros, ojo, yo nunca se lo recomendaría a un amigo, a préstamo un coche porque queréis el BMW más guay, pues hacerlo, yo jamás se lo recomendaría a un amigo, pero tú también tienes que tener la capacidad de no meterte en esa carrera de la rata, ¿no? Que es un poco igual, el lifestyle creep en español sería ese tema, ¿no? De decir, oye, pues me han ascendido, tengo más dinero. O este mes me han entrado comisiones muy buenas porque el trimestre pasado fue muy bueno. Pues no me voy a ir a comprar el reloj de turno, no me voy a ir a comprar lo que sea de turno, voy, ¿por qué no directamente? Oye, lo llevo y me ahorro esas comisiones porque es
hay que visualizarlo casi como algo completamente nuevo con lo que no esperabas, ¿no? Es como, bueno, me ha tocado este dinero, genial, ha sido por mi trabajo, pero lo voy a ahorrar. Que esto no significa lo que decía Jorge antes, ¿no? Que seas un tieso y no te vayas a cenar. O si te ascienden y quieres celebrar, pues perfecto, vete a una cena, o sea, no seas un tieso. Pero tampoco te pases de frenada y digas, ¡buah! Me han ascendido, Rolex. Porque entonces, claro, tras eso, tras ascenso, al final te sale en negativo. Es y que yo hay creo que un eso, el tema entorno también de... afecta mucho. Pero hay un tema de el humano también tiende a querer proyectar, ¿no? Y eso ya Exacto. es subconsciente, o sea, consecuencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero el signaling, ¿no? El mostrar. Y tienes que, o sea, si quieres salir de esa trampa, digamos, o quieres mejorar tu posibilidad o tu posición para poder salir de esa trampa o cada vez ser más libre, tienes que luchar constantemente contra eso. Y no es fácil porque, vuelvo a lo de antes, la inmensa mayoría de los humanos no tienen ese lujo, no tienen el lujo de poder tener un lifestyle creep, ¿no? O sea, es que no... Pero no, yo creo que, por ejemplo, el Rolex no es lifestyle creep, es una venta puntual, ¿no? Yo lifestyle creep lo veo como cosas que vas añadiendo a tu estilo de vida, pero que ya es muy difícil de volver atrás. Sí. Te pongo un ejemplo. Si estás en casa y trabajas, o sea, vives en el centro de Madrid y trabajas en yo qué sé, un barrio de la periferia. Si has estado acostumbrado a coger el metro y el autobús, un día te compras el coche, ya es muy difícil volver atrás. O sea, ya te has subido la calidad de vida, te has subido el nivel de vida hasta un punto que ya tu lifestyle ha subido. Y ya es muy difícil volver atrás, ¿no? Y eso oye, pues por eso creo, Luis, en que jamás vas a hacerte el café en casa, porque ya te has acostumbrado al café fuera. ¿No? Me la hago todos los días, Una cosa no quita la otra, cuidado. Ya. Pero son estas cosas que de repente ya sube tu calidad de vida, por eso se llama creep, ¿no? Que es como que sube poquito a poco, y de repente te encuentras en una situación que dices, hostias, es que no puedo volver atrás con esto, ¿no? Sí. Ya no te hablo ni de ropa cara, ni de Rolex, o sea, pequeñas cosas. Vamos, yo os pongo una, vivir en el centro de la ciudad frente a vivir en las afueras, ¿no? O sea, yo tomé una decisión económica de vivir en el centro de la ciudad por más dinero frente a vivir fuera. Y ya me cuesta mucho vivir en las afueras porque ya me he acostumbrado a vivir en el centro. Pero es un lifestyle creep y por eso tengo que pagar un premium, ¿no? Si viviese en las afueras, ahorraría más, seguramente me podría retirar 5 años antes, ¿no? Pero son decisiones de lifestyle que tomamos que de repente te encuentras y dices, coño, es que estoy pagando un 30% más por vivir en el centro. O sea, yo ahí lo único que digo es que la gente no tome una decisión de... O sea, no es ninguna recomendación, pero pongo un poco... Eso te das cuenta igual más tarde o no, ni siquiera te das cuenta, ¿eh? O sea, la cantidad de cosas que tendremos de lifestyle creep. Vamos, ya te digo pues yo qué sé, de repente Netflix, o la cuenta de Spotify, o cualquier cosa que pagas que ya... Oye, este ya es mi status quo. Y si me lo quitan, voy a estar peor, ¿no? Pero las cosas más que más palanca generan en tu falta de libertad financiera suelen ser la vivienda, ¿no? Sí. El transporte, la familia, ¿no? Educación y demás, ¿no? Entonces, pero ahí hay una palanca gordísima que es muchas veces la deuda en cada una de esas. Sí. ¿No? Entonces, o sea, si hablamos de un 80-20, ¿no? En plan, que es el 20% que genera el 80% del impacto sobre tu situación financiera. No yo creo que si coges a un porcentaje elevadísimo de la población y le dices que te explique el interés de su hipoteca, no te lo vas a saber explicar. Yeah. Ni cuántos años están pagando intereses, ni cómo funciona, ni cuál es el extra que pagan sobre el precio del inmueble a lo largo de la vida de su hipoteca. No te saben decir cuánto es, ¿no? Entonces...
Creo. Yo creo que ahí es un problema gordo, pero sin ir más lejos. El tema de las hipotecas, y por indagar un poco aquí. El tema del interés, siempre ha habido hipoteca variable, fija y mixta. Lleva habiéndolo toda la vida. En algunos momentos ha sido mucho mejor la variable, en otros momentos ha sido mejor la fija. Yo no voy a hacer una recomendación de ninguna cosa. Pero lo que es increíble que dices tú es que la gran mayoría de la población en su momento le venden variable porque están muy bien los tipos de interés y en cuanto han subido dicen no puedo pagar mi hipoteca. Y eso es porque no sabían cómo funcionaba el interés. Le dijeron en su principio, sí, claro, tú vas a pagar X y dice, qué barato. Pero no le explicaron que si sube cada 1% que sube el Euribor, pagas 500 euros más, me lo invento, o 200 euros más. E igual con una subida del 1,5%, del 2% en tu hipoteca variable, ya no te puedes permitir esa casa. Y eso es un lifestyle creep, ¿no? Digámoslo, encubierto completamente por el interés, porque dices, esta casa me la puedo permitir, pero claro, me la puedo permitir bajo condiciones X, en el momento en el que condición cambie de X a Y, me arruino y tengo que vender la casa y tal. Entonces, yo creo que, Iván, ahí tienes toda la razón, ¿no? De que no hay un conocimiento muy claro de cómo funcionan los intereses y de cómo funciona la deuda. Vuelvo al punto del libro que os he dicho, el Simple Path to Wealth, creo que es el punto 6, desconfía de los asesores financieros, que incluye la gente que te vende hipotecas. De saque, desconfía. Crea tu propia opinión. No hace falta que te vuelvas loco, no es tan complicado no tenerle miedo a estos términos, indagar un poquito en Google, a ver qué dice. Y si yo miro lo que me está ofreciendo con esta tasa que es variable, que es fijo, saber dónde te metes, porque ellos juegan con sus propios incentivos, no con los tuyos, ¿no? Aquí hay una cosa crucial que es, porque para que los que no lo sepáis, todo el mundo que trabaja en ventas, y nosotros trabajamos o hemos trabajado en ventas o llevamos años en ventas, todo el mundo tiene una parte de su salario que va en base a comisión. La gente que también vende productos financieros también tiene una parte de su salario que va a comisión. Entonces, cuanto más vendan, mejor. Entonces, esto hay dos maneras de verlo, ¿no? Cuando un vendedor es muy bueno, y el otro día además hablaba con una persona que vende seguros, tienes que tener mucha ética para no querer vender, pero ha habido épocas donde luego por eso ha habido que regular tan a lo bestia, donde la venta de productos financieros se hacía de manera poco ética. Todo esto evidentemente se va regulando, pero eso no quiere decir que es una de las pocas ventas que todavía hay mucha asimetría de información. Yo, lo que ha dicho Iván, creo que es lo número uno, ¿no? Edúcate de diferentes fuentes, de diferentes personas, de diferentes espectros, y así cuando vas a hablar con una persona que te va a vender un producto financiero, tienes herramientas para defenderte. Porque es la misma razón que cuando yo voy a vender un producto tecnológico a un CIO, el CIO sabe de lo que está hablando, ha hablado con otros productos, conoce cómo funciona el mercado, y yo no voy a venderle una cosa de la cual no tiene ni idea. Yo voy a, preguntarle, saber si le podemos ayudar y saber si el producto encaja. Eso tiene que pasar lo mismo con los productos financieros. Y claro, si van puramente a comisión, pasa lo mismo. La misma razón por la que le decías, ¿no, Iván, lo de los fondos activos? Los fondos activos, el 80% no gana el índice. ¿Por qué? Porque están más preocupados en llevarse una comisión de gestión que realmente el fondo vaya mejor. Ellos ganan la comisión de gestión, no ganan porque el fondo vaya mejor. Entonces, son incentivos que son completamente encontrados. O sea, enfrentados. Entonces, sí, yo vamos, primero me educaría y luego compraría el producto financiero X que te vaya bien en base a tu situación. Y luego animo a la gente a que, al punto, para mí los tres grandes detractores de la libertad financiera, ¿no? El desconocimiento, el miedo y la inflación. En el segundo, en el del miedo, pensar y saber que los asesores financieros, los medios de comunicación, sobre todo los enfocados a finanzas, hablan en un idioma que está diseñado hasta cierto punto para hacerte pensar que esto es un tema complejo y difícil de entender, para separarte, ¿no?, del conocimiento de qué están hablando, ¿no? Pues Vanguard mismo, ¿no? VTSAX, ¿no? Es el producto de Vanguard Total Stock Market Index. O sea, a mí me intimidaría esto si yo no tengo ni idea de nada, ¿no? Incluso cuando te dicen interés compuesto, interés compuesto, yo no sé de interés compuesto, ¿sabes? Que no tengáis miedo a esto. Son 4 números, 4 siglas, pero que detrás generalmente hay un mecanismo muy sencillo de entender, que con 15 minutos leyéndote un artículo en Google lo vas a entender, y que cada vez que te intimide o te dé miedo una terminología financiera, que lo veas como un reto para empoderarte. No, lo voy a entender, porque es que esto no está... A mí me han dicho esta gente de Revenue Square que no es tan complicado.
que lo mire, porque está diseñado para meter miedo. Y de verdad eso sí que lo creo, que está diseñado para meter miedo. En el libro de Psychology of Money habla sobre el miedo y habla sobre, bueno, lo que dices tú, que al final la prensa tiene que vender miedo, ¿no? Que biológicamente el humano que tenía más miedo es el que sobrevivía más, ¿no? Que el que no tenía ningún miedo y de repente se encontraba con 5 leones y le comían. Por lo tanto, los humanos ahora reaccionamos de manera muy visceral al miedo y el mercado se favorece con eso, ¿no? Por eso puedes short stocks y puedes hacer muchas jugadas en bolsa. Pero que tienes que saber muy bien qué tipo de inversor eres, ¿no? O sea, y casi lo tienes que escribir. Soy un inversor que si mañana pongo 10.000 euros en una cuenta y pierdo 5.000, ¿cómo me voy a sentir, no? Frente a si pongo 10.000 y gano 5.000. La mayor parte de la gente, si pierde esos 5.000, se siente mucho peor que cuando los ganan, ¿no? Entonces, por eso dice, escribe en un papel, soy un inversor que me duele más la pérdida que la ganancia, y según voy ganando dinero, pues voy a querer tener un papel más activo. Y la gente que tiene papel más activo pierde más dinero, ¿no? Yo personalmente he hecho ese ejercicio y yo soy un inversor bastante conservador, ¿no? Que digo, mira, yo es que no puedo tener algo que puedo estar mirando, o sea, ni donde tengo mi dinero ni lo puedo acceder en el móvil, porque si veo pérdidas voy a querer tener un papel activo y, por lo tanto, otro aspecto de la primera parte que hablamos de presupuestar es, entran todos los meses cierta parte de mi salario que sale directamente a una cuenta de un index fund en Vanguard, que yo ni veo. O sea, yo no cuento con esa parte de mi salario para nada. Muy bueno. Entonces, automáticamente coges, se presupuesta y sale. Y una pregunta que me hace mucha gente de ventas, oye, tú tienes un porcentaje de tu base y un porcentaje de comisiones. Yo todo el presupuesto lo hago según el salario base que tengo, y las comisiones, todo lo que me entra de comisiones va directamente a Vanguard. O sea, yo ni lo miro. No cuento con ello. Es un concepto bueno. Yo lo resumo siempre diciendo que te pagues a ti mismo primero. O sea, cuando la orden permanente, si puedes tener este lujo, que no es evidente, de nuevo, para la mayoría de las personas, pero que si consigues estar en una posición donde, vale, puedo destinar 20 euros, 50, 100, hacia arriba, pero yo, por ejemplo, a mi primo le he dicho, ponte una orden permanente de 10 euros al mes y empieza a ejercitar el músculo financiero de pagarte a ti mismo con un índice, con unas comisiones muy bajas, que vas a ir a 30 años. Y si empiezas ahora, de repente te va a cambiar el chip, porque ya no vas a ser solamente un empleado, vas a ser también un propietario, porque cuando compras índices o estás indexado a una bolsa, ¿no? Una serie de acciones, ya eres propietario. Ninguna recomendación, pero lo de pagarte a ti mismo me parece fundamental como concepto. Sí. De hecho, es una de las cosas que iba a traer, porque yo es una de las cosas que sigo a rajatabla desde que empecé de becario. Incluso de becario, que, a ver, también de becario vives con tus padres y no tienes que pagarte el alquiler, entonces, por muy poco que cobres, normalmente, pues oye, en mi caso era fácil, ¿no? Directamente, X cantidad se va de mi cuenta corriente a una cuenta de inversión, y en esa cuenta de inversión hay una orden permanente que va comprando. Entonces, es que directamente, aunque la orden de compra de la inversión sea más tarde, ya ese dinero se va a una cuenta de inversión que está completa. Es otra aplicación, es otro banco, no lo veo, ese dinero para mí desaparece en el momento en el que entra. Y eso te da una capacidad de desasociarte, ¿no? Completamente. Ojo, aquí una cosa importante, Iván, añadiendo a lo que dices, es, igual que dices los 10 euros a tu primo, ¿no? Ese dinero que empiezas a invertir, cuando pasas a ese nivel que dice Jorge, es un dinero que no necesitas para sobrevivir en el día a día. O sea, tus inversiones no deberían ser dinero que necesites para pagarte la comida, la luz y el agua. El dinero que inviertes es dinero que no necesitas en ese momento, porque es dinero que necesitas a futuro, que quieres en el futuro, que quieres para retirarte. No dinero que quieres en 6 meses para comprarte un coche, o en 5 meses para la entrada de un piso, o lo que sea. Es dinero largoplacista. Ese dinero entra a la cuenta de ahorros, entra a la cuenta de inversión y ya no se toca. A 20 años, a 30, a lo que sea. Pero
cuando va la inversión, el largo plazo es mínimo 10 años. Si lo necesitas antes de 10 años, lo necesitas y mejor trátelo a una cuenta de ahorro con un 3% de interés. Pero eso es crucial, el saber que ese dinero mentalmente desaparece, no lo tienes. Oye, vamos a hablar de un tema, ya último tema, que es la independencia financiera. Iván. Independencia financiera. A ver, yo vuelvo al tema de antes, de libertad. Para mí la independencia financiera no me compra un chalet ni un gran coche. A mí, esto es súper subjetivo, ¿no? Pero a mí personalmente lo que yo la ataco porque quiero ser más libre. Quiero ser un individuo soberano, ¿no? Y creo que cuanto más te acercas a ello, pues más libre eres, tanto para decir lo que quieres, lo que piensas y hacer las cosas que quieres, ¿no? Y bueno, cada uno toma su propio camino con las cartas que le han tocado, ¿no? Pero buscarlo es algo que creo que todos deberíamos tener en mente, ¿no? Y en temas prácticos, ¿qué significa o sea, para ti qué es ser libre y qué es la soberanía? ¿Y cómo lo consigues financieramente? Que es o sea, no es poder comprarte lo que quieras y me voy a comprar un Bugatti mañana, me voy a comprar un yate. O sea, ¿qué es para ti decir, ya soy, ya tengo financial independence, ¿no? Es tener control sobre tu tiempo. Eso es todo para mí. Lo resumiría así de sencillo. También, bueno, el Naval Ravikant tiene una frase sobre esto que me gusta bastante, que no recuerdo exactamente cómo es, pero algo así como lo que buscas en realidad es paz mental. Y la paz mental la puedes traducir a otras cosas. O sea, el dinero, lo que son unidades, en realidad el dinero no es más que un IOU de la sociedad, ¿no? Te dice, oye, acumulado, ¿no? En una unidad que en realidad es fungible para hacer cosas, pues es tiempo, ¿no? Y en teoría, o sea, también es cierto que el dinero lo único que te resuelve son problemas de dinero, no te resuelve ni la felicidad, ni la salud, bueno, te puede ayudar pero las cosas más importantes en la vida generalmente no te las resuelve el dinero. Hay muchos matices en lo que acabo de decir, pero lo que te da es control sobre tu tiempo y una ayuda a poder tener más paz mental, que es fungible. Total. Y yo personalmente, ¿cómo lo ataco? Pues un poco con el resumen, yo personalmente subjetivo, no es ninguna recomendación, pero un poco las armas mínimas que te he dicho, ¿no? Pues empecé formándome, estudiando el dinero, todas las cosas que no entendía las googleaba, después perder el miedo, después entender cómo funciona la inflación, estar un poquito pendiente de cómo va esto, y lo mínimo, ¿no? A mí yo tuve un choque bastante fuerte cuando me fui a Estados Unidos y conocí a este señor de Apple y me explicó lo que eran las acciones, ¿no? Que vas a trabajar en una empresa americana en tecnología y de repente te dan acciones. Entonces dices, ¿qué es esto? O sea, acciones, yo puedo tener acciones, ¿no? Entonces te rompe un poco el esquema mental porque de repente te das cuenta que eres empleado pero también propietario. Y entonces cuando eres propietario las cosas generan valor de otra forma, ¿no? Y entonces ahí empecé a tirar del hilo, ¿no? Y entonces cuando dije, uy, pues si soy propietario de una acción donde trabajo, ¿por qué no voy a serlo de otras? Entonces empecé a investigar y acabé pues haciendo un poco la línea de la que hablaba Luis, ¿no? Pues orden permanente, pagarme a mí mismo primero y nada, y intentar ir a parte de mi portfolio muy a largo plazo y aprovechar hasta donde pueda el interés compuesto. Creo que opino como Iván. El dinero es un medio para otra cosa, que es el tiempo. O sea, yo lo que no quiero es tener una vida donde estoy estresado por dinero. O sea, el dinero es una herramienta que te permite vivir la vida que tú quieras. Para cada uno va a tener un grado diferente, ¿no? Ese lifestyle creep a algunos les va a afectar más, otros menos, ¿no? Unos son muy frugales, muy minimalistas y viven muy bien con poco. Yo sé perfectamente que yo me podría retirar en mi pueblo sin ningún problema a coste prácticamente nulo, porque viviría feliz de lo que tengo en el huerto, pero también me gustaría hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que la libertad financiera, ¿no? Ese fire de independencia financiera, retirarte pronto, a algunos va a ser un objetivo. Para mí es más bien la capacidad de tener ese fuck you money que decías, ¿no? Con perdón de la expresión, hablando pronto y siendo desmonetizado, pero es la capacidad de poder decidir
sin tener que depender de nadie ni de nada, ¿no? Poder decir, me quiero ir de este trabajo por razones éticas. Es poder decir, me quiero mudar del país por X razón. Me quiero cambiar de ciudad. Es poder. O sea, es simplemente que tener ese poder adquisitivo te desasocia o te quita dependencia de otra gente, de empresas, de lugares y demás. Entonces, yo soy una persona muy familiar, entonces no me hace falta tampoco irme muy lejos ni tener lujos muy, muy exquisitos para ser feliz, pero es verdad que lo que quiero es no tener que depender de un jefe, de una empresa o de lo que sea. Entonces, para mí es eso. No creo que nunca deje de trabajar, en el sentido literal de la palabra, siempre tengo que estar haciendo algo, porque si no me aburro, pero más allá de eso es eso, ¿no? Es esa capacidad de poder decidir. Una cosa que no hemos tocado, o sea, nos hemos quedado un poco con el nivel cero, ¿no? Hemos tocado pagarte a ti mismo, entender la inflación, hemos tocado cuentas remuneradas, hemos tocado comprar índices, cosas muy básicas. Aquí los tres, yo creo que una vez llegas a cubrirte las bases, tienes esos 6-12 meses de protección, podríamos hablar 5 horas de lo que haces sobre eso, ¿no? Y sobre eso empiezan, pues, diversificar tu propia cartera, no solamente con productos básicos, sino introducir algo de riesgo. Aquí la gente puede leer Nassim Taleb y entender cositas un poquito más avanzadas. Es muy interesante, pero tienes que tener la base. Entonces, hoy nos hemos quedado en la base. En otros episodios podemos atacar, pues, otras cosas, ¿no? Y una de las primeras es el emprendimiento, que no hemos tocado, pero aquí la forma real o sea, uno de los mayores ascensores sociales que hay es la creación de empresa. Creación de empresa que no es más que aportar a la sociedad resolviendo un problema real y la sociedad te paga por ello, ¿no? Y eso es o sea, digamos, es una de las formas más potentes para poder generar independencia, soberanía y finanzas personales de verdad, ¿no? Pero que lo podemos tocar en otro episodio. Sí, o sea, hoy sobre todo quería tratar esos 3 niveles vamos, lo pienso mucho con mis sobrinos, ¿no? Que de repente pues ya están empezando a trabajar, tienen sus primeros ingresos y me dicen, oye, ¿qué hago con mi dinero, ¿no? Y yo siempre les hago esa pregunta, la que os acabo de hacer. O sea, para ti, ¿qué significa libertad? ¿No? Y dicen, pues que hago lo que quiero y tal. Digo, sí, pero no significa que me compro la casa de la esquina que vale millones, o que me compro un Bugatti o que me compro tal. Yo siempre les digo, para mí el financial independence, la independencia financiera, tiene 3 aspectos, ¿no? El primero es, dedico mi tiempo a quien se lo quiero dedicar, ¿no? Y a las actividades que me apetecen. O sea, trabajo con quien quiero, trabajo en los proyectos que quiero, y en el momento que hay algo que no me interesa, lo dejo, ¿no? Y esto también tengo un mentor muy bueno que me dijo, mira, cuando tienes independencia financiera, siempre hay 3 cubos, ¿no? Está el cubo de las cosas que tengo que hacer. Oye, pues es la boda de mi hermano. Pues tengo que ir a la boda de mi hermano sí o sí. O sea, no te puedes escapar de eso, ¿no? O segundo está el cubo de las cosas que debería hacer. Oye, esto no me apetece, pero debería hacer esto, ¿no? O hay un cliente que es un coñazo, debería ir a verle o debería llevarle al concierto X, pues venga, lo hago. Y luego están las cosas que quiero hacer. Joder, me voy con Iván y Luisen de acampada, o vamos a ver a Tyson Fury a The Bois, ¿no? O sea, este tipo de cosas que dices, joder, esto es que lo quiero hacer, o quiero ver a Oasis, o quiero esas cosas, ¿no? Dice que cuando tienes independencia financiera, el cubo de las cosas que tienes que hacer y el cubo de las cosas que quieres hacer siguen estando, pero el cubo de las cosas que debería hacer se va a tomar por culo. O sea, a ese le das una patada y lo tiras. En el mundo laboral. Y esta persona que me comentaba dice, mira, eso a veces te afecta en el mundo personal, porque realmente hay cosas que deberías hacer, pero que luego ya ni haces, ¿no? Pues oye, la boda de una prima que ni hablo con ella, pues ¿para qué voy a ir a eso? O sea, que eso te forma mucho mentalmente. Entonces,
para mí el primer aspecto es dar una patada al cubo de cosas que debería hacer. O sea, voy a hacer cosas que tengo que hacer o que quiero hacer, punto. Y las cosas que tengo que hacer normalmente son cosas que disfruto, ¿no? Segundo es la confianza o la paz mental de decir, pase lo que pase en mi vida, voy a estar, o sea, el dinero no va a ser un aspecto que cambie mi decisión frente a otra cosa, ¿no? O sea, mañana me quedo inválido y no puedo trabajar nunca más, no pasa nada. O sea, no me va a afectar dónde vivo ni a dónde va mi familia. O sea, y ahí pues tener un seguro de vida o yo tengo un bucket list. ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Y el tercero, que también, vamos, ya considero importante dentro de las cosas que quiero hacer, un poco la lista de cosas que hacer antes de morir, ¿no? De, oye, pues realmente puedo dedicar tiempo a hacer estas cosas que sí me apetecen mucho, ¿no? Y eso, sí, un bucket list. Entonces, para mí, por eso, el primer nivel, una vez ya tienes el control de tus finanzas, estás ahorrando, tienes la educación financiera, ya entiendes, has superado ese miedo de invertir y dices, mira, ya estoy más o menos centrado, has presupuestado, pasas al segundo nivel, es decir, he ahorrado 6 meses, 12 meses de un presupuesto de emergencia, o ya más o menos estoy encaminado, estoy ahorrando todos los meses, puedes lanzarte a emprender, porque ya tienes la seguridad financiera de que puedes lanzarte a emprender, de que ya no estás fastidiando a tu familia porque tienes una idea creativa que quieres desempeñar. Y ya tercero, entras en el mundo de la independencia financiera, ya tienes una paz mental y una claridad mental que te ayuda mucho a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que hay emprendedores, yo creo hay mucha gente que emprende bastante joven, ¿no? Porque no tienen esa responsabilidad que les ata financieramente y no tienen lifestyle creep, cosas que dependen de ellos, que si no tienen la independencia financiera no pueden saltarse a hacer, ¿no? Y ya, así es como he visto yo siempre esos 3 niveles. Es que esos 3 niveles podemos hablar 5 horas de cada uno. Sí. O sea, creo que hoy hemos hablado bien del primero, junto con el podcast de la última edición con Quincho. Deberíamos hablar del segundo, que se ponen las cosas interesantes. No, y ahí podemos hacer full disclosure de la cartera, si queréis. Porcentual, porcentual. Oh, yo encantado. Hacemos el próximo podcast hacemos un desnudo financiero. Pues chicos, lo dejamos aquí y nada, muchas gracias a todos los oyentes. Chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Para los que estáis escuchando esto, suscribiros al podcast o a YouTube si estáis en YouTube, por favor, nos ayudaríais mucho.